Hoy las ecuaciones que tienen que ver fundamentalmente con el diseño de los intercambiadores de casco y tubo. Habíamos visto que prácticamente la ecuación madre para la determinación del área, que en eso consiste el objetivo principal, digamos, determinar el área de transferencia de calor, que va a darles una idea de la envergadura del intercambiador de calor que ustedes están necesitando para la necesidad que se le plantea. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había un fluido proceso y un fluido de servicio? Y que si por alguna cuestión tienen un fluido de servicio a una determinada temperatura y a una determinada cantidad y lo necesitan a otra temperatura, entonces urgente habrá que incorporar un intercambiador de calor en la línea para lograr que el fluido proceso tenga esta temperatura. Lo que sí, el fluido de servicio, obviamente van a recibir ustedes la cantidad que necesiten y esta se va a proveer a una única temperatura, que es la temperatura obvia de suministro de servicio. Lo que sí tienen que calcular después será la temperatura de salida. Bueno, justo ahora, no sé qué me apareció acá en la pantalla, si ustedes lo están viendo. Esperemos que desaparezca. Bien, desapareció por lo menos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a entrar a lo que es este intercambiador de calor de corazón y tubo para ver la teoría que está en el manual de la cátedra. En este caso no tenemos un PowerPoint de intercambiador de calor, ya lo vamos a hacer, pero bueno, en la teoría está todo lo que ustedes necesitan saber. Hoy va a ser un día nutrido de videos, ¿no es cierto?, donde vamos a empezar a ver cómo funcionan. Y después seguramente lo completaremos con una visita a la planta piloto como para terminar de definir eh, el conocimiento que ustedes necesitan para este caso, para los intercambiadores de calor. Vamos a avanzar la página entonces y vamos a ver de seguir donde estábamos. Bueno, acá está, esta es la ecuación de diseño, como dijimos, que con relación a los intercambiadores de calor de doble tubo, la única diferencia está en que acá el calor intercambiado es igual al coeficiente global de transferencia de calor sucio por el área de intercambio de calor, que es el objetivo en la determinación del diseño del intercambiador, por un delta T medio logarítmico que tiene que ver con las temperaturas de entrada y de salida, y un FDT que es un factor de corrección y que fundamentalmente indica la eficiencia del intercambiador. Habíamos dicho además que este FDT es igual a 1 cuando nosotros estamos frente a un intercambiador puro, o sea, de un solo paso por la coraza y de un solo paso por los tubos. Cuando hay más pasos por la coraza y más pasos por los tubos, valor empieza a bajar y oscila entre 0,75 y 1, donde en realidad puede tener valores menores a 0,75, pero cuando los valores bajan de 0,75 directamente no se considera el intercambiador, no se continúan con los cálculos porque se considera que está muy sobredimensionado. Bien, como ya vimos, entonces despejando acá el área de diseño, nos va a quedar igual al calor sobre el delta T medio logarítmico por el coeficiente de transferencia global de calor sucio por el F sub T, donde prácticamente acá, de acuerdo a los datos que ustedes van a contar, el calor lo van a definir de WSP por delta de T del fluido de proceso. El delta T medio logarítmico, bueno, tendrá
se puede obtener en la medida que ustedes determinen la temperatura de salida del fluido de servicio. Para ello, nosotros debemos determinar cuánta es la necesidad del flujo del fluido de servicio. Ahora, es como que tener una ecuación con dos incógnitas. En general, el criterio que se toma es igualar los valores de masa-velocidad del fluido caliente o del fluido del proceso con el fluido del servicio, en cuyo caso se encuentran ustedes ya prácticamente sabiendo que Q es igual a WC por delta de T igual a W chico por C chico por delta de T chico, pueden determinar ahí la temperatura de salida del fluido de servicio, en cuyo caso el delta T medio logarítmico estaría definido. Si tenemos definidas las cuatro temperaturas, las dos de entrada del fluido de servicio y del fluido de proceso y las dos de salida, nosotros podemos calcular a través de una temperatura promedio todos los valores de las propiedades físicas de el coeficiente pelicular de transferencia de calor que responde a la ecuación de Searle, donde ustedes van a ver que aparece ahí el número de Prandtl y el número de Reynolds, ¿no es cierto? Por lo tanto Rho como CTmu K seguramente quedarían perfectamente fijos. Por ende, se podría obtener también el valor de el U sub C limpio y yendo a un abaco con el que se cuenta para el caso de que haya que diseñarlo, al intercambiador, entonces nosotros podemos de allí obtener cuál es el valor del RD requerido y completar la acción para obtener el valor del coeficiente global de transferencia de calor sucio. Y por ende ya tendrían el área de transferencia. Esto se opera así en la medida de que el intercambiador sea un intercambiador 1-1 puro, donde el F sub T es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si no es igual a 1 F sub T? Vamos a ver cómo lo calculamos ahora. Para esto vamos a ver la metodología de desarrollo de la ecuación de diseño. Bueno, entonces nosotros dijimos que contamos con los datos del fluido caliente y podemos contar con los datos del fluido frío en la medida que nosotros igualemos la masa-velocidad del fluido caliente con el fluido frío. En todo caso, allí podemos obtener, sabiendo que que Q grande es igual a Q chica, o sea, W grande por CP grande por delta T grande es igual a W chico por CP chico por delta de T chico, de allí nosotros podríamos obtener, conociendo los valores de masa-velocidad, podemos obtener los valores de temperatura de salida del fluido de servicio. Bien, Q es el flujo de calor cedido por el fluido caliente, Q grande cedido por el fluido frío, W es el caudal máximo del fluido caliente, W chico es el caudal máximo del fluido frío, Cp es el calor específico del fluido caliente, el Cp grande, y el Cp chico el fluido, el calor específico del fluido frío. Delta T es T2 menos T1 mayúscula, es la temperatura del fluido caliente, la diferencia de temperatura entre la salida y la entrada del fluido caliente, y delta T chico igual a T2 chico menos T1 chico es el cambio de temperatura del fluido frío. Comparándolo a la entrada con la salida, ¿no es cierto? En ambos casos. Ahora, suponiendo que el fluido caliente es el fluido de proceso y el fluido de servicio es el fluido frío, entonces solo conocemos los parámetros W, Cp y delta T del fluido caliente. Esto es así, debido a que las condiciones operativas del fluido de proceso se encuentran definidas. Eso ya lo estoy repitiendo, digamos. Con estos dos parámetros definidos se puede determinar el calor transferido Q. Con respecto al fluido frío,
¿no es cierto? En este caso, el fluido de servicio, vamos a conocer solamente la temperatura de entrada y vamos a tener disponibilidad respecto de la cantidad o del caudal del fluido de servicio. Por lo tanto, vamos a tener como incógnita y además la temperatura de salida del fluido de servicio también es otra incógnita. En consecuencia, serán consecuencias directas de las medidas o de las decisiones que se tomen eh, en este proceso de cálculo del intercambiador de calor. El caudal másico W se puede determinar igualando la masa-velocidad, como dijimos, igualando la masa-velocidad del fluido de servicio con el fluido de proceso, y allí podemos directamente obtener el valor de la temperatura de salida del fluido de servicio, que será T2 igual a Q sobre W chico Cp más T1. Bien, entonces ya con esto se determina la temperatura de salida del fluido de servicio y ya conociendo esto, tendríamos todas las variables definidas como para obtener el valor del delta T medio logarítmico y empezar a tomar decisiones respecto de cuál intercambiador es el que yo necesito, ¿no? Fundamentalmente, la optimización del cálculo de los intercambiadores de calor va a ir a la tendencia de obtener el área más pequeña. Aquel que tenga el área más pequeña será el que, en definitiva, nosotros vamos a proponer. Ahora, no es fácil porque son muchas las variables y por ende va a depender de cada una de las decisiones que uno vaya tomando en la medida que avanza en el diseño del intercambiador de calor. Una de las cuestiones que tiene que resolver uno es respecto al cruce de temperatura, T2 chica menos T2 grande, y debe estar controlado a no ser muy elevado porque cuesta mucho después poder diseñarlo, en virtud de que generalmente se terminan escapando los valores de FD disponible y los valores de la caída de presión. Bien, fíjense, este es el fluido de proceso, porque así lo hemos definido. No puede ocurrir que el fluido caliente sea el fluido de servicio y el fluido frío sea el fluido de proceso. En este caso nosotros hemos definido el fluido de proceso como el fluido caliente y el fluido de servicio como el fluido frío. O sea, en la base de esa consideración es que nosotros vamos a basar las conclusiones que vamos a tomar ahora, digamos. Va a cambiar si nosotros tomamos consideraciones distintas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en el fluido de proceso entraba una T1 y obviamente estamos buscando como objetivo que baje esa temperatura hasta una temperatura T2. Y el fluido de servicio que entra a una temperatura baja, sale a una temperatura T2 que en la medida que sea superior a este T2, el T2 chico sea superior a esta T2, a esa diferencia se le va a llamar cruce de temperatura. Entonces, en general, hay algunas recomendaciones, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con los intercambiadores de calor de agua a agua, donde si bien nosotros podemos optar por un cruce de temperatura, ese cruce está muy acotado a una serie de consideraciones que, como ya dije, tiene que ver fundamentalmente con el RD requerido, perdón, el RD disponible y la caída de presión, ¿no es cierto? Fundamentalmente, además, por la naturaleza del agua y por su tendencia a generar incrustaciones y que después traen aparejado, obviamente, una sobredimensionamiento. Bien, ya está. Después, ¿cómo determinamos la fuerza impulsora? O sea, el delta T medio logarítmico simplemente consiste en colocarle los valores
a la diferencia de temperatura, porque saben que el delta T medio logarítmico es igual a T1 grande menos T2 chica, menos T2 grande menos T1 chica, sobre el logaritmo de T1 grande menos T2 chica sobre T2 grande menos T1 chica. Y el perfil de temperaturas que nosotros vamos a adoptar es el de contracorriente. En este caso es para un intercambiador puro 1-1 donde las corrientes vienen en contracorriente. En la práctica esto no ocurre de forma exacta, ya que debido a la disposición de los tubos y de los arreglos del intercambiador hay tramos en los que los fluidos circulan a contracorriente y otros tramos donde circulan en paralelo. Por ejemplo, cuando el intercambiador es 1-2, o sea, un paso por la coraza y dos pasos por los tubos, y suponiendo que en este caso el fluido de servicio esté yendo por los tubos, seguramente antes de llegar a la temperatura de salida T2, llegará hasta este extremo y tendrá su salida en este sector, porque está haciendo dos pasos por los tubos. En general, la disponibilidad de que tengamos más pasos por los tubos tiene que ver fundamentalmente con el colector y donde uno le va a colocar una derivación. Por ejemplo, fíjense ustedes, si por acá está entrando el fluido frío por los tubos, fíjense, acá va a ser un recorrido de un paso por los tubos, va a llegar al cabezal de tubos en U y va a salir de nuevo por el extremo, retornando en paralelo con el fluido que está entrando en contracorriente para el primer paso y en paralelo para el segundo, digamos. Esto hace que debamos introducir una corrección que es FDT cuando tenemos más de un paso por los tubos. Entonces, en la derivación de las ecuaciones del factor de corrección se deben hacer las siguientes presunciones. Digamos. La temperatura del fluido, primero, la temperatura del fluido en la coraza está a una temperatura isotérmica promedio en cualquier sección transversal. El área de calentamiento en cada paso es igual. El coeficiente total de transferencia de calor es constante. El caudal de flujo es constante en cada uno de los fluidos. El calor específico de cada fluido es constante. No hay cambios de fase y las pérdidas de calor son despreciables. De ahí el factor de corrección que indica la eficiencia del intercambiador se lo incorpora a la ecuación de Fourier para que el fluido que circula tanto a contracorriente como a corrientes paralelas o con corriente, por lo tanto hay una distorsión. Como el delta T medio logarítmico para corrientes paralelas es mayor que para las corrientes contracorrientes, se debe afectar ese delta T medio logarítmico por ese factor de corrección. Como dijimos, ese factor de corrección tiene que oscilar entre 0,75 y 1. Cuando el valor es menor a 0,75, directamente se deja de seguir calculando el intercambiador porque ya de antemano nos va a dar ese intercambiador sobredimensionado. Bueno, acá hay un poco más de lo mismo de lo que acabamos de hablar, que cuando el intercambiador es puro, o sea, un paso por la coraza y un paso por los tubos, el FDT es igual a 1. Y cuando hay más pasos por los tubos, ese FDT va a oscilar entre 0,75 y 1. Ahora, ¿qué es el FDT? El FDT es un factor de corrección que está definido de esta manera. Es la raíz cuadrada de r al cuadrado más 1 por el logaritmo de 1 menos s sobre 1 menos r por s.
dividido por R menos 1 por el logaritmo de 2 menos S, que 2 menos S que multiplica a R más 1 menos la raíz cuadrada de R cuadrado menos 1 sobre R más 1 más la raíz cuadrada de R cuadrado más 1. Donde lo que podemos ver es que el f de t está en función de la relación de capacidades calorífica R y de un factor de eficiencia del intercambiador S. O sea, S, R va a ser igual a la relación de las capacidades caloríficas y S va a ser igual a un factor de eficiencia del intercambiador dado por los valores de las terminales frías respecto de los valores de la terminal de entrada, perdón, de la entrada de temperatura caliente menos la entrada de temperatura fría. Ese es el factor de eficiencia S. Con estos dos valores, fíjense ustedes, con R y S, yo puedo calcular F de T. De todos modos, ustedes van a ver en la práctica que ese valor lo van a obtener de unos gráficos que se encuentran en el Kern o en el Brown, donde entrando con los valores de R, fíjense ustedes, y para los S, que van a estar representados por cada una de estas curvas, puedo obtener el valor de f de t en la abscisa. Entonces, ¿qué más podemos decir de esto? Que estos factores de corrección los van a encontrar para intercambiadores 1-2. Fíjense, este es para un intercambiador 1-2, este que está acá abajo es para un intercambiador 2-4 y así sucesivamente. Este es para un intercambiador 3-6 y así sucesivamente. ¿eh? Este para un intercambiador 4-8, donde dijimos que en la ordenada tienen el valor de S y buscan la curva del R que hayan calculado y obtienen el valor de F de T. Esto si usan el cálculo gráfico, pueden usar el cálculo analítico a través de la ecuación que acabamos de ver. Bueno, entonces, ya conocido todo eso y habiendo determinado el F de T y la fuerza motriz, o sea, el delta T medio logarítmico, uno tiene que proceder al cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Para obtener el valor del coeficiente global de transferencia de calor, debemos obtener el valor del coeficiente global de transferencia de calor limpio más el RD. ¿Por qué? Porque la dependencia de 1 sobre U sub D es igual a 1 sobre U sub C más RD. Este es el coeficiente de transferencia de calor total global sucio y este es el coeficiente de transferencia de calor total global limpio. Y este R sub D es el factor de ensuciamiento y que tiene que ver con la formación de incrustaciones y suciedad y que evoluciona a medida que el equipo se va usando. En general, el valor que se usa en los cálculos del RD es un valor sugerido donde los valores de RD estarán definidos por cada dupla de fluidos y prediciendo el ensuciamiento que va a tener a un año de funcionamiento. Bien, entonces, para calcular el coeficiente de transferencia de calor limpio, como ya lo vimos en los intercambiadores de calor de doble tubo, este está en dependencia del coeficiente pelicular de transferencia de calor en el interior de los tubos y el coeficiente pelicular de transferencia de calor en la parte exterior de los tubos. Y obviamente, si nosotros hacemos el cálculo, no se olviden que la parte metálica
tiene su aporte respecto de una resistencia conductiva. Entonces ahí nos va a aparecer la conducción. Bueno, ¿qué más decirles? Eh, ¿Cómo vamos a obtener los valores de los coeficientes h sub i y h sub 0? Simplemente usando la ecuación de Sider-Tate, que dice que el número de Nusselt, ¿no es cierto?, que es h por d sobre k, es igual a 0.027 por el diámetro por g, por la velocidad másica, sobre la viscosidad elevado a la 0,8 por el número de Prandtl, que es Cp mu sobre K elevado a la 2 tercios, perdón, elevado a la 1 tercio, y por la relación de viscosidades entre la viscosidad interior del fluido y la viscosidad en la pared elevado a la 0,14. Van a ver de todos modos en la parte práctica que para acelerar el cálculo también se vuelca los cálculos hacia un método gráfico donde lo único que se hace es presentar a la ecuación de Sider-Tate en una forma más metódica para poder entrar a obtenerlo al valor gráficamente. De todos modos, lo que ustedes tienen que saber acá, porque hoy por hoy ya no se usan mucho los cálculos gráficos por el error que se agranda cuando uno los usa, es mejor siempre un cálculo analítico. Y como ustedes ya tienen y conocen el método de cálculo que se les ha explicado en mecánica de los fluidos, perdón, y en fenómeno de transporte también, que es el NOESCAD, directamente nos conviene manejarnos con la ecuación de Sider-Tate. De todos modos, en la práctica lo van a ver con el método gráfico que usa el CAD. Bueno, la única diferencia que hay acá en este diámetro equivalente es obviamente que para determinar el coeficiente pelicular del fluido interior se aplica la ecuación de Sider-Tate y ustedes saben que ese diámetro equivalente es igual al diámetro interior. Pero cuando vamos a calcular la coraza, ese diámetro equivalente tiene que calcularse como 4 veces el radio hidráulico, o sea, 4 veces el área de flujo sobre el perímetro mojado. Entonces, y acá van a aparecer las primeras diferencias. Hay que ver si el arreglo de los tubos es en cuadro o el arreglo es triangular. Si es en cuadro, el diámetro equivalente será igual a 4 veces por el pitch, que es la distancia que hay entre centro y centro de los tubos, al cuadrado, menos pi por diámetro cero al cuadrado sobre 4, todo por pi por diámetro cero. Eso en el caso de que sea un arreglo cuadrado. Y en el caso de que el arreglo sea triangular, el diámetro equivalente será igual a 4 veces, que multiplica a 1/2 del pitch por 0,86 por el pitch, menos 1/2 por pi por el diámetro cero al cuadrado sobre 4, todo dividido 1/2 de pi por diámetro cero. Y con esto, obviamente, metiendo estos valores en la ecuación del Sider-Tate, yo puedo obtener los valores de los coeficientes peliculares del interior de los tubos y del exterior de los tubos. Ahora, es importante aclarar que las propiedades físicas que surgen de la ecuación del Sider-Tate se tienen que calcular a una temperatura promedio para ambas corrientes, o a través de unas temperaturas particulares que se llaman temperaturas calóricas. Es información nada más, ustedes no necesitan, ya es demasiado darles la determinación de temperaturas calóricas, pero sí tienen que saber que hay
un método más exquisito, digamos, que es calculando las temperaturas calóricas. Nosotros directamente en la práctica lo que vamos a hacer es el cálculo de las propiedades físicas a una temperatura promedio. La otra cuestión que nosotros tenemos que aclarar es que el coeficiente pelicular H sub I debe ser corregido y está basado en el área ya que, ¿por qué lo vamos a corregir, digamos? Porque estamos hablando de dos puntos diferentes dentro del espesor del tubo. No se olvide que uno es el diámetro interior y el otro es el diámetro exterior del tubo. Entonces, lo que vamos a hacer es referir todo a la parte exterior. O sea, vamos a calcular H sub I0, que es el valor de H sub I referido al diámetro exterior del tubo. Es simplemente una aclaración, no sé qué hice, pero se fue es simplemente una aclaración para que cuando hagamos el cálculo refiramos todo a la misma superficie, digamos. Si no, vamos a estar trabajando en posiciones distintas. Entonces, tenemos que trabajar al área del intercambio. El área del intercambio es el diámetro exterior de los tubos. Bueno, me vino la máquina para atrás, chicos, pero bueno, acá está. Entonces dijimos que el coeficiente de película interior lo tenemos que corregir y lo tenemos que calcular en función de el área exterior, ¿no? O sea, referido al diámetro exterior del tubo. Razón por la cual el H sub I 0 será igual al H sub I por el diámetro interior sobre el diámetro exterior. Es simple. El cálculo es simplemente una corrección y referir todo a la misma, a la misma, a la misma superficie. Entonces H sub I0 será el coeficiente pelicular de transferencia de calor interno referido al área externa del tubo. Bien, entonces, obtenido esto, sabemos nosotros que el coeficiente global de transferencia de calor limpio, 1 sobre U sub C, es igual a 1 sobre HI0 más 1 sobre H0. Y con esto ya tendríamos el coeficiente global de transferencia de calor con el intercambiador limpio, ¿no? Pero, ¿cuál es el tema? Que desde el punto que empieza a trabajar hasta un año de servicio, este intercambiador se va a ensuciar y va a quedar o va a provocar la generación de una superficie extra que genera una resistencia tanto por el interior de los tubos como por el exterior de los tubos. Entonces, vamos a denominar a ese coeficiente de obstrucción R sub D, que va a ser igual a R sub D, a RD sub I más R de 0, en virtud de que el ensuciamiento va a venir no solamente por la parte interior del tubo, sino también por la parte exterior. Entonces RD será igual a la suma de redes RDI más RD0. ¿Qué más decir? La tablita que yo les hacía mención y que habla de los factores de obstrucción. Fíjense ustedes, los factores de obstrucción va a depender fundamentalmente de la velocidad, en el caso de que sean de agua. Miren ustedes, si la velocidad es de 3 pies o es más de 3 pies, fíjense que está variando entre 5 10 milésimas y 5 10 milésimas.
acá hay un problemita. Esto no puede ser 3, agua de mar. Bueno, la cuestión acá es que ustedes van a encontrar los distintos valores, que, en este caso, para el agua, ¿no es cierto? Y que va a tener una dependencia no solamente con la temperatura, sino además con la velocidad con la que nosotros nos estemos moviendo dentro del intercambiador. Esas son dos cosas fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta. Después tienen factores de ensuciamiento para fracciones de petróleo, fíjense ustedes, 0.005, 0.001, en fin. Cada uno de estos valores le va a generar a ustedes un importantísimo valor de sobredimensionamiento. Acá hay más, están prácticamente para todos los fluidos que habitualmente se manejan en la industria. Y obviamente van a estar definidos para determinadas temperaturas, para determinados rangos de temperatura y para determinado rango de caudales. Bueno, por último nos queda determinar la caída de presión. Y vamos a tener la caída de presión en dos partes. En el fluido de servicio y en el fluido de proceso, según que esté circulando por los tubos o que esté circulando por la coraza. La caída de presión en los tubos será igual a esta expresión que está acá. Yo generalmente no la pido, pero bueno, fundamentalmente, como siempre, la caída de presión va a depender de los valores de velocidad máxima al cuadrado, va a depender de la longitud de los tubos, del número de tubos, va a depender de la densidad, del GC, del diámetro de los tubos, y de este valor phi, bueno, que que en este caso lo vamos a tomar igual a 1, pero no en todos los casos es igual a 1. En los tubos entonces vamos a tener dos caídas de presión, la que tiene que ver concretamente con los tubos, así como vimos en los intercambiadores de doble tubo, y con lo que tiene que ver con el colector, donde cambia de dirección bruscamente, donde se ve igual a 2 por G sub T elevado al cuadrado por NT sobre el Rho por G sub C. A ver, ¿qué hay para rescatar de esto? Nada. Simplemente decirles que la caída de presión en la coraza obviamente va a depender del caudal másico, de la masa velocidad que pasa a través de la coraza, por el diámetro de la coraza, por el número de tubos, por la longitud de los tubos, por el número de pasos en la coraza, dividido 2 por el G sub C, por el diámetro equivalente, por Rho, por B, donde B es la distancia entre deflectores, la B grande, por B, Rho, o sí. Donde esta B larga es la distancia entre deflectores y esta B chica es la distancia entre tubos. ¿Qué más decirle? Bueno, ya saben ustedes que el diámetro equivalente para la transferencia de cantidad de movimiento es distinta del diámetro equivalente de la transferencia de calor. El diámetro equivalente para el caso de la coraza va a ser igual, como en todos los casos, 4 veces el radio hidráulico, pero fíjense ustedes, cuando nosotros pasamos a definir el diámetro equivalente para el lado de la coraza, nos va a quedar, en el caso de que el arreglo sea cuadrado o triangular, de forma distinta a la obtenida en el caso de determinar los diámetros equivalentes para la transferencia de calor.
No se olvide que son dos cosas distintas. La presión tiene que ver con la cantidad de movimiento, no con el calor, y el coeficiente global, mejor dicho, los coeficientes peliculares que determinan el coeficiente global de transferencia limpio o sucio, sí tienen que ver con la transferencia de calor en el lado de la coraza, en cuyo caso los valores de diámetro equivalente se definen de forma distinta. Bueno, hasta ahí se acabaron todas las determinaciones. Con todo esto ustedes determinen cuál es el área del intercambiador que necesitan para las condiciones que se les hayan requerido. Ahora, si ese valor es el correcto o no, obviamente que necesita o requiere fundamentalmente una verificación. ¿Cierto? El objetivo del proceso de verificación del intercambiador de calor es determinar la adaptabilidad de un intercambiador existente para ciertas condiciones de proceso. En general, los procedimientos que se usan para verificar un intercambiador de calor lo pueden ver del CARM. Yo lo he escrito en el manual, acá está el procedimiento de cómo se tiene que ir calculando. Yo no me voy a detener un poco en esto, porque esto ustedes lo van a ver en la parte práctica. Ahí van a desarrollar un problema y ahí se va a ver cuál es el procedimiento que tienen. De todos modos, es importante que ustedes vean cómo los resuelve Kant. Tiene muchos problemas resueltos y tiene muchos problemas propuestos. Si quieren ganar práctica en esto, podríamos hacer una charla con ustedes o un debate. Yo no tendría ningún problema, pero bueno, me lo tienen que proponer. No tengo ningún drama, nos juntamos un día y ustedes vienen con todas las preguntas que quieran y podemos entrar a diseñar un intercambiador de calor como para que ustedes ganen un poco más de experiencia. Bien, respecto al diseño de un intercambiador de calor, hay que definir fundamentalmente cuáles son las condiciones óptimas de proceso. A menudo un intercambiador opera en serie con un enfriador y un calentador, como en este caso, fíjense ustedes. Acá tenemos un condensador y acá tenemos un hervidor en esta zona. Esta es una columna de destilación. Y obviamente estos son intercambiadores de calor, tanto este como este. Son intercambiadores de calor. Es un calentador y un enfriador. Y además tenemos acá otros intercambiadores de calor, donde las temperaturas de entrada y salida de la torre de absorción y de la columna de destilación se consideran fijas por condiciones de equilibrio. Bueno, acá lo que vamos a tener, esta es una torre de destilación, seguramente estamos destilando una mezcla, ¿no es cierto?, donde el más volátil va a salir por la parte superior y el más pesado va a quedar en la parte inferior. Por ejemplo, acá lo toma como aceite agotado. Este aceite agotado, como acá sale caliente, porque acá tenemos un hervidor, sufre un proceso de enfriamiento a través de un intercambiador de calor una adecuación finalmente de temperatura con otro intercambiador C sub R, antes de ser volcado a una torre de absorción. Fundamentalmente esta torre de absorción se lo usa para recuperar los gases que hayan quedado atrapados en el aceite. Y en la parte inferior, por ende, va a salir el aceite prácticamente sin gases, que lo vamos a mandar de nuevo acá a la columna de destilación para su
para tratar de sacarle todos los volátiles lo más posible. Y los gases que se recuperan tendrán que salir por la torre de absorción. Este gas, que es la alimentación de la torre de absorción y que lo que hace es quitarle todos los volátiles al aceite. Fíjense, acá en este par de columnas, de la columna de destilación y de la columna de absorción, prácticamente tenemos 1, 2, 3, 4, 5 intercambiadores de calor. Obviamente que acá no están montadas las bombas, habría que ver si queremos completarlo a este diagrama de flujo, colocar las bombas que mueven los fluidos, ¿no es cierto? Pero hay cosas que hay que rescatar y en general cuando ustedes vayan a rendir el examen final, no se les va a permitir que ustedes le cambien la simbología a los intercambiadores de calor. Fíjense, no es complicado, simplemente es marcar un círculo con las entradas y las salidas del intercambiador. En todos lados tenemos entradas y tenemos las salidas del intercambiador. Bueno, ¿qué decirles de esto? Decirles simplemente que el óptimo, el intercambiador óptimo, está aquel que tiene que ver fundamentalmente con los costos fijos y los costos variables, ¿no es cierto? Fíjense, nosotros acá tenemos la curva de costos fijos en una curva de costos versus temperatura. Tenemos el costo fijo y tenemos el variable, y obviamente el óptimo estará ubicado en esta zona. En esta zona. Ahí va a estar ubicado el óptimo de la temperatura óptima de recuperación, que en definitiva les va a ustedes a definir el intercambiador óptimo. Bueno, acá hay unas formulitas interesantes que se utilizan, yo diría que les pegan una leída. En general no los tomamos, pero siempre es importante que ustedes sepan de que cuando un intercambiador no les está dando, o ¿cómo se dan cuenta ustedes que no les está dando? ¿Por qué? Primero, porque cuando hacen la verificación, el coeficiente del factor de ensuciamiento es mucho más grande que el requerido, es demasiado grande, entonces significa que está muy sobredimensionado y hay que empezar a achicarlo. Ahora, ¿cómo me guío yo para ver qué decisión tomar y qué dirección tomar? O sea, si tengo que achicarlo al intercambiador o en todo caso, si es muy chico, ¿cómo hago para agrandarlo al intercambiador? Y si tengo que pasar de un intercambiador 1.2 a un 2.4 o un 3.6, ¿cuáles son las relaciones que voy a usar para saber qué es la dirección correcta la que debo tomar? Ahora, nosotros sabemos la dependencia de las variables principales. Las variables principales, indudablemente que son los coeficientes periculares y la caída de presión. Los coeficientes periculares porque son los que le van a definir los valores del RD, y la caída de presión los que tienen que ver con la capacidad de bombeo de la bomba, digo. Valga la redundancia. Entonces, sabemos además que el coeficiente pericular depende de un valor, por ejemplo, para el lado de los tubos, de un valor de la masa velocidad en los tubos elevado a la 0,8. Y la caída de presión depende de la masa velocidad en los tubos al cuadrado, pero por el número de tubos por la longitud total de los, mejor dicho, por la longitud de cada tubo. N por L, la longitud total de la trayectoria. Bien, ahora,
supongamos, si yo he empezado a hacer el cálculo y lo he determinado para 2 pasos, ¿no es cierto? Y quiero saber qué pasa cuando me voy a 8 pasos o a 6 pasos o a menos, busco esta relación. Entonces pongo HI de 8 pasos respecto del HI de 2 pasos y bueno, y como ven acá, la masa velocidad elevado a la 0,8 en 8 pasos respecto de 2 pasos, el H sub i de 8 pasos será 3 veces más grande que el H sub i de 2 pasos. Y con esto, y sabiendo que la dependencia que ustedes tienen del coeficiente pelicular global limpio con el H sub i, ya pueden imaginarse cuál es la tendencia del valor que va a tener y además qué envergadura va a tener el aumento. Lo mismo podemos evaluar las caídas de presión de las temperaturas. La caída de presión de la temperatura de 8 pasos respecto de un intercambiador de 2 pasos en los tubos es 64 veces. O sea, la caída de presión que voy a tener si tomo un intercambiador de 8 pasos es 64 veces la caída de presión en los tubos de 2 pasos. ¿Me entienden? ¿Qué me está diciendo eso? Si la caída de presión en 2 pasos es, por ejemplo, es 1 libra por pulgada cuadrada multiplicado por 64, me va a dar 64 libras por pulgada cuadrada para un intercambiador de 8 pasos por los tubos. Y en general no se permiten caídas de presiones mayores a 10 libras por pulgada cuadrada, en cuyo caso puedo irme, pero no a 8 pasos porque ya estoy saliéndome de los límites que me permite la optimización de los intercambiadores de calor. Así como esto, hay un montón de pequeñas expresiones o pequeñas relaciones que se desprenden fundamentalmente de las ecuaciones de Sieder-Tate y de las ecuaciones de caída de presión. Bueno, hasta acá hemos llegado, chicos, con los intercambiadores de cola y tubo, o intercambiadores de casco y tubo, razón por la cual ahora vamos a proceder a incorporar algunos videos que aclarezcan un poco toda esta teoría, ¿no? Es bastante pesadita, pero bueno. Vamos a ver. Hasta acá todo bien, chicos, ¿no? Porque no me llegó ningún mensaje de ustedes. Estoy recibiendo. No me llegó ningún mensaje raro. Significa que está todo funcionando. Okay. Bueno. Bien. Entonces, voy a comenzar a ver. De una firma que se llama ITISA. Vamos a poner acá intercambiadores de calor de tipo casquitubo de ITISA. De casco y tubos y vamos a poner ITISA, que es una de las firmas proveedoras de intercambiador de calor. Sale. Acá está. Este es un video muy cortito, pero es muy interesante. ITISA es una firma mexicana que provee intercambiadores de calor. En ITISA somos conscientes del arduo trabajo que implica mantener operando
grandes instalaciones, como mantener el aire acondicionado frío proveniente de las unidades manejadoras de aire y chillers, o asegurar la cocción con aire caliente de una línea de producto. Mantener caliente el agua de las albercas y jacuzzis o el agua de servicio, utilizando radiadores a fuego directo o intercambiadores de calor, ya sean casco y tubos o tipo placas. Tanques, para contener agua o fluidos de proceso. Pueden incluir serpentines internos. En la industria petrolera, para enfriar el crudo utilizando el aire del medio ambiente, o requerir de tubos aletados para todo tipo de radiadores. En cualquier industria, para calentar o enfriar todo tipo de fluidos utilizando vapor o agua helada. O para enfriar generadores y que no se sobrecalienten. Permítanos acompañarlo con equipos exclusivamente fabricados para usted, es decir, a la medida. Es simplemente un proveedor que está cubriendo hoy toda la zona turística de México, vende cualquier cantidad de intercambiadores de calor y obviamente muy buenos y con una capacidad muy buena. De casco. Vamos a ver ahora otro video que tiene que ver fundamentalmente con el tema del funcionamiento. Y vamos a ver también algunos intercambiadores de placa, pero por ahora vamos a ver esto. Bueno, vamos a ver este. Este está bueno porque les va mostrando el ingreso de los fluidos. O sea, el fluido de servicio y el fluido de proceso. Fíjense, esto que son los deflectores de la coraza. Cada uno de estos son los deflectores de la coraza. Esta es la coraza. Acá tienen los espejos que contienen el haz de tubos y los cabezales respectivos en ambos extremos. Esta será el acceso para los tubos y por acá el acceso para la coraza. Fíjense qué interesante, en rojo es el fluido caliente que está siendo transportado a través de los tubos y por la coraza está pasando, síganme el cursor, el fluido frío a través de la coraza. Está muy bueno, en realidad de afuera son muy compactos y es como el que vimos en la planta piloto, así de compactos y así que no te dejan ver absolutamente nada para hacia afuera. Bueno, acá tenemos otro intercambiador que nos va a mostrar algunos cortes como para que ustedes tengan una idea de cómo están conformados en la parte interior. Muy buenos días tengan todos ustedes. En este momento nos encontramos en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de UPAEP. Aquí les mostraremos algunos de los equipos más importantes que trabajamos. Mi nombre es Alejandro Vélez. Yo soy Miguel Sevilla. Y yo soy José Carlos Alquieri. Y en este momento les vamos a presentar el intercambiador de calor de tubos y coraza. Y sin más preámbulos, los dejo con mi compañero Miguel para que les explique el encendido del equipo. A continuación, les mostraré los pasos para encender el intercambiador de coraza y tubo. Primero, se tiene que encender
el interruptor general. Posteriormente, se iniciará el arranque de la tina de calentamiento. Aquí podemos observar cómo la tina se encendió, en la cual podremos controlar las temperaturas posteriormente mediante un termopar o el termómetro. También se debe de encender la marcha de la bomba de alimentación y el encendido del software. Por este lado, contamos con la computadora, la cual recabará todos los datos para su posterior análisis. Por último, y no menos importante, tenemos un faro de emergencia, el cual se usará ante cualquier contingencia. Nuestro equipo de intercambio de calor de la marca Generatoris cuenta con 4 diferentes tipos de intercambio de calor. Nuestro compañero Miguel ya nos ha explicado el tipo de intercambiador de calor mediante coraza y tubos, que es el que abordaremos en este video. Tenemos a su vez de este lado un intercambiador de calor de doble tubo, el cual es similar al de tubo y coraza, sin embargo, este cuenta solo con un tubo concéntrico que rodea a otro tubo. A su vez, de este lado, tenemos un intercambiador de placas. Y finalmente tenemos este intercambiador que es de serpentín y tiene un agitador en el fondo. Para este video, como les mencioné, vamos a abordar únicamente el intercambiador de coraza y tubos, ya que consideramos que es el más didáctico y el que mejor resultado presenta. Bueno, ¿no? Que igual que les presenta los 4 tipos de calor de tubos y de coraza, vamos a proceder a aclarar los puntos más primordiales que fundamentan este sistema. En primera instancia, cabe destacar que vamos a tener 2 tipos de fluidos, un fluido caliente y un fluido frío, porque al final de cuentas, como su nombre lo indica, estamos manejando un intercambiador de calor. Se va a transferir energía desde un fluido caliente hacia un fluido frío o viceversa. La fuerza motriz que va a fundamentar esta cuestión es un gradiente de temperatura, es decir, la presencia de una diferencia de temperaturas entre ambos fluidos va a ser la fuerza motriz que va a generar este intercambio de calor. ¿Cuál es el objetivo del intercambiador? Vamos a tener acá en nuestro intercambiador de coraza y tubos, interiormente dentro de los tubos va a comenzar la circulación de un fluido que en este caso va a ser aceite, el cual se va a encontrar a una temperatura elevada. Unos 60 grados centígrados es un buen margen de operación. Por la parte exterior de los tubos vamos a tener agua. Esta agua se va a encontrar a una menor temperatura. Como veremos más adelante, va a provenir del chile, otro tipo de intercambiador de calor cuya función va a ser enfriar el agua. Entonces, el agua que va a entrar aquí a nuestro intercambiador de calor se va a encontrar a una menor temperatura con respecto del aceite. Esta diferencia de temperaturas es lo que va a generar una transferencia de calor, debido al gradiente de temperaturas, como mencioné previamente. En cuanto a los principios fundamentales de aquí, de nuestro intercambiador de calor, cabe destacar la siguiente información. En primer lugar, vamos a tener la presencia de 2 mecanismos de transferencia de calor. El primero va a ser transferencia de calor por conducción y el segundo va a ser por convección. Inicialmente tenemos, como indicó mi compañero anteriormente, el aceite que se encuentra a una determinada temperatura. Este aceite va a ingresar a nuestro intercambiador de tubos y va a circular alrededor y a lo largo de ellos. Este fluido, en este momento, tiene la misma temperatura en todos sus puntos, en forma ideal. Esta temperatura se distribuyó por medio de convección. Cuando una región del fluido tiene una mayor temperatura que otra, surge un gradiente de temperatura que hace que poco a poco se vaya neutralizando el gradiente y quede la temperatura homogénea. Esto es antes de que ingrese a nuestro intercambiador de calor, cuando se encuentra en la tina de calentamiento. En el instante en el que ingresa en nuestro intercambiador de tubos y coraza, lo que sucede es que va a experimentar un pequeño choque térmico. ¿Por qué? Porque el intercambiador no tiene la misma temperatura que el aceite. Al contrario, va a tener la temperatura del agua. Entonces, en el momento en el que van a entrar ambas corrientes en contacto, se va a transferencia de calor. Va a iniciar en el momento en que entramos ambos fluidos al intercambiador de calor. Lo que sucede, a grandes rasgos, es lo siguiente. Va circulando el fluido frío, en este caso, viene siendo el agua, y una pequeña capa se va a adherir a los tubos dentro de los cuales se encuentra el aceite.
Esta pequeña capa de moléculas de agua que se encuentra a una temperatura más baja que el aceite se le denomina capa límite. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que se adhieren esas moléculas, las moléculas de agua adquieren la misma temperatura que van a tener los tubos. Ese mismo gradiente de temperaturas es el que va a iniciar la transferencia de calor. Entonces, funciona como una especie de membrana, por llamarle de alguna manera, una membrana de energía. La capa límite va a ser la que permite el paso desde el calor que se encuentra dentro de los tubos para el aceite hacia afuera, porque siempre la diferencia de calor se da desde el fluido caliente hacia el frío. Entonces, el calor va a empezar a llegar mediante convección, porque las moléculas de agua que ahí se encuentran van a empezar a incrementar su energía cinética en la región cercana a la capa límite. Entonces, lo que sucede a grandes rasgos es, en nuestro intercambiador viene el agua, está circulando, tenemos la capa límite y viene el calor proveniente del aceite. Y este se va distribuyendo a lo largo del agua a medida que ambas están circulando. Todo depende del arreglo, si es a contracorriente o si es paralelo. Este factor se abordará más adelante. Pero ¿qué es lo importante? Que en el momento en el que entran ambos fluidos y se ponen en contacto, la temperatura del agua, que es el fluido frío, va a incrementar. Y por consiguiente vamos a lograr nuestro propósito, que es disminuir la temperatura del aceite que se encuentra dentro de los tubos a la salida, debido al intercambio de calor por estos mecanismos que ya les mencioné, de conducción y de convección. Lo que va a suceder es que la temperatura del aceite va a disminuir. Dependiendo de las ambas temperaturas y de cómo esté operando el sistema, vamos a tener una mejor o peor eficiencia para la transferencia de calor. Y todo eso va a depender a nivel planta piloto de a qué temperatura nosotros necesitamos tener el aceite. Cabe destacar que un punto sumamente relevante en este sistema es el tiempo de resiliencia de ambos líquidos. Para eso nos va a apoyar nuestra bomba que va a transportar el agua desde el chiller, un agua fría, la va a introducir en nuestro intercambiador de calor y la fuerza y la velocidad con la que se va a bombear el aceite al interior del intercambiador de tubos y de coraza. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tanto tiempo estén en contacto ambos líquidos, evidentemente no directamente, sino a través del haz de tubos que aquí tienen, es el que va permitiendo esta transferencia de calor. Lo que va a suceder es que tiene que estar el tiempo adecuado para que se dé un contacto pertinente entre ambos fluidos y puedan intercambiar calor. ¿Esto qué quiere decir? Que si operamos a altas velocidades debido al tamaño reducido del equipo y de que es pequeño la longitud para que se dé la transferencia de calor, no va a ser eficiente. Vamos a necesitar disminuir las velocidades de ambos fluidos para que se encuentren en contacto tiempo suficiente que permita disminuir la temperatura. Para esto, ¿qué nos ayuda? Nos va a ayudar el chiller. El chiller es un equipo que, como ya les había mencionado, va a intercambiar calor también, pero su función no va a ser la de calentar, sino en este caso va a ser enfriar. Entonces, vamos a proceder a ver el chiller, sus partes más importantes y ver cómo es que a nosotros nos va a ir transportando el agua fría para que entre en nuestro sistema y podamos hacer el adecuado intercambio de calor. Retomando lo que decía mi compañero Alejandro, aquí contamos con un chiller, que es un intercambiador de calor, que se encarga primordialmente de extraer la energía de un fluido, que en este caso es agua, para disminuir su temperatura. Primero que nada, hay que verificar muy bien el arreglo de mangueras que tenemos, ya que como pudieron observar, nuestro laboratorio cuenta con múltiples equipos. El arreglo es sumamente importante, ya que de esto dependerá que el agua entre o se almacene de forma correcta y se demande al equipo que uno lo está ocupando. Aquí podemos observar cómo el agua enfriada se almacena en un tanque retromoldado para su posterior suministración al intercambiador de coraza y tubo mediante su bomba. Retomando lo que decía mi compañero Miguel, y si vamos de este lado al tanque que almacena el agua del chiller, podemos observar en la parte de abajo que esa pequeña válvula que está ahí tiene que estar abierta. En este momento se encuentra abierta para permitir el paso del agua con esta manguera hacia nuestra bomba de alimentación que se encuentra en la parte de abajo.
y procedemos a volver a encenderla. ¿Ok? Y como se puede observar aquí, el agua empieza a entrar a nuestro intercambiador de calor. Ahora, este arreglo de mangueras hay que notar que está hecho a propósito para que sea un arreglo en contracorriente, porque como mencionó mi compañero Alejandro, es el que beneficia más el área de contacto y el tiempo de residencia entre los dos fluidos, propiciando la transferencia de calor. Si observamos en esta manguera, es donde está entrando el agua y se puede observar aquí. Y por consiguiente, la otra manguera, que es esta de aquí, es por donde está saliendo el agua para retornar al chiller y ser enfriada de nueva manera. Ok, y en el caso del aceite, el cual vamos a programar desde este momento la temperatura a la que queremos que esté. Aquí abajo. Vamos a programarla a 60 grados. A 60 grados y dando OK y Escape, va a seguir calentando hasta que llegue a la temperatura que seleccionamos. Ahora, el aceite es alimentado de este lado, como se puede ver, está cayendo ahí, del lado contrario que el del agua. Es el propósito de que esté a contracorriente. Y si está entrando por aquí, de este lado se aprecia la salida de esta manguera, el cual retorna a nuestra tina de calentamiento que se encuentra ahí abajo del aceite. Ahora, si venimos de este lado, con el software ya encendido, en la computadora en la cual vamos a seleccionar nuestro tipo de intercambiador de calor, como ya mencionamos es coraza y tubos, y la opción elegir va a ser flujo paralelo o contracorriente. Una parte fundamental en la operación de cualquier industrial e inclusive a nivel laboratorio son los aspectos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta. La parte primordial es este equipo opera de forma completamente segura, nada siempre y cuando no nos pongamos nosotros. Como podemos ver aquí en la parte inferior, tenemos la tina de calentamiento. Ahí sabemos que el aceite está a una temperatura de 60 grados centígrados. Por tanto, tenemos que tener la precaución suficiente para no entrar en contacto con esa zona. También, para que el equipo se encuentre operando adecuadamente, tenemos que manejar caudales tanto de líquido como de... Tenemos que manejarlos relativamente para que el equipo se de agua o de aceite a grandes velocidades y podamos generar problemas de operación dentro del mismo, como alguna pequeña explosión o alguna fuga de cualquiera de los dos fluidos. El agua no presenta un peligro tan grande, sin embargo, una fuga de aceite podría ser perjudicial. A continuación, procederemos a operar el equipo de forma completa. Ya se encuentra encendida la tina de calentamiento, por lo que iniciaremos encendiendo la bomba. En la parte de atrás, mi compañero Mike ha encendido el chiller para que esté recirculando el agua y se encuentre a temperatura óptima. Dentro de lo cual cabe destacar que termina aquí en nuestro tanque de rotomoldeo, mediante el cual podemos almacenar el agua que ya no estamos ocupando. I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweet streets I used to roam. Una vez que el equipo ya entró en operación, vamos a tener una etapa que se conoce como estado transitorio. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que inicia, los valores de la temperatura, los fluidos, van a variar con respecto al tiempo, porque estamos iniciando el proceso. Lo que tenemos que esperar es a que se llegue a estado estacionario. ¿Y quiere decir esto? Que los valores de la temperatura ya no cambien con respecto del tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a esperar para tener una operación completa y lo que se va a ver reflejado en nuestros resultados de Excel, donde podremos apreciar
la temperatura de entrada y de salida, tanto para agua como aceite, a diferentes tiempos, así como el flujo en litros por minuto que vamos a tener del agua. Esperemos que haya quedado todo claro y gracias por su atención. Hasta la próxima. Y operación del intercambiador de calor de tubos y corazón. ¿Cómo ves si la tratamos de poner aquí? Es una especie de guión aquí montado ya. Es lo que le dije, pues. Ya salvé el ya. Bueno, vamos a ver ahora una forma de cómo se limpian los intercambiadores de calor de una de las firmas denominada Ditexa. Vamos a ver, Ditexa, limpieza de intercambiadores, para que ustedes vean la importancia. Mal. Vamos, sí está bien. Ditex, Sociedad Anónima, limpieza de intercambiador de calor. Lo pongo este video para que ustedes vean la envergadura de los intercambiadores de calor de las industrias, ¿no? No se olviden colocar los soportes. Como ven, vean, así se están hidráulica. Tubo por tubo. Ahora se está limpiando la parte exterior de los tubos. Generalmente es las de tubos.
Bueno, chicos, lo que vamos a ver ahora, en el tiempo que nos queda, no nos queda mucho tiempo, vamos a ver un poquito de intercambiador de placas. En general, este tipo de intercambiadores no suelo tomarlos en los exámenes finales, pero este, es importante que ustedes lo conozcan, yo siempre lo doy porque se pueden encontrar con este tipo de intercambiadores, sobre todo en todas las empresas lecheras que hay acá en Salta, algunas acá en Jujuy. Y bueno, es importante que lo sepan, ¿no? Son intercambiadores, ustedes han visto ahí en la planta piloto, comparado con lo de Casco y Tubo, son mucho más chicos, digamos, ocupan mucho menos espacio y por ahí son más eficientes en cuanto al intercambio en sí. Intercambiador de placas. Bueno, vamos a comenzar por acá, de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con la doctora Gabriela Sandoval. Este, Hola chicos del curso Fenómenos de Físicamente, un intercambiador de calor de placas es lo que ustedes pueden observar acá. Tiene un armazón, perdón por no usar lenguaje técnico, pero tiene un armazón básicamente y a través de este armazón ustedes pueden ir incorporando la cantidad de placas necesarias para llevar a cabo el intercambio de calor que ustedes necesitan. Les voy a dejar asociado un link que muestra estos flujos fríos y calientes que se ponen en contacto en este intercambiador de calor de placas para que ustedes vean más o menos cómo funciona en la práctica este tipo. Aquí ustedes pueden ver que hay una columna de soporte y estas placas fijas que son las que sostienen las distintas placas que ustedes pueden ver acá. Y es importante notar que entre cada placa fluyen los distintos fluidos. Entre estas dos primeras, por ejemplo, fluye el fluido frío. Ustedes pueden observar que hay una flechita hacia arriba, es decir, este intercambio ocurre en contraflujo. El intercambio Y a directo es través placa de por las placa, placas entra el frío siguientes caliente y entra el frío fluye el frío. fluido caliente y así se uno van por arriba y el otro por abajo. intercalando el fluido frío con el fluido caliente para que a través de esta placa, de esa superficie, haya un contacto entre el fluido frío y el fluido caliente y entonces ocurra la transferencia de calor. Y estas placas tienen orificios por donde ingresan y salen los fluidos fríos y calientes, ¿ya? Y claramente aquí se ven estas placas abiertas, sueltas, por decirlo de alguna forma, para poder ver los distintos fluidos. Pero estos están completamente sellados. Hay algo que se llama espesor de juntas que vamos a ver más adelante, pero que básicamente esto tiene una cierta compresión que en el fondo impide que los fluidos salgan del intercambiador. Bien, una descripción un poco más detallada. Estos intercambiadores de calor de placas están construidos por una serie de placas corrugadas. Estas placas que ustedes ven acá en el intercambio, acá se puede ver un poco más, observar un poco mejor que tienen ciertos relieves, ¿ya?
que lo que permiten es dirigir mejor los fluidos de líquido a calentar o enfriar. Los fluidos frío y caliente circulan entre ambas placas sin mezclarse y el caudal total del fluido se divide en partes iguales por la cantidad de placas del intercambiador y por los subcanales internos de cada placa, lo que eleva la velocidad de circulación formándose un flujo turbulento y, como nosotros ya sabemos, este flujo turbulento mejora y en este caso optimiza el intercambio de calor y disminuye el riesgo de incrustaciones. Si bien estos intercambiadores de placas son relativamente más económicos que los intercambiadores de calor que hemos visto en el curso, el costo operacional de estos intercambiadores es mayor debido a que, vamos a ver una foto más adelante, hay incrustaciones y para ello, para poder limpiarlas, hay que desarmar el equipo y limpiarlo a mano. De hecho, aquí en su derecha pueden ver estas incrustaciones que fueron sacadas de esta placa, ¿sí? Estos intercambiadores son fácilmente desarmables para su mantenimiento, es necesario, ¿cierto? Las incrustaciones se pueden limpiar fácilmente a mano o con hidrolavadora con un mínimo tiempo de parada, ¿ya? O sea, esto que decía a mano no es tan a mano, ustedes pueden ocupar equipamiento adicional. Comparadas con los intercambiadores de carcasa y tubo, el espacio requerido para su montaje es menor y el patrón corrugado estampado en cada placa, si ustedes se fijan, aquí hay distintos tipos de patrones, ¿ya? Produce una tasa de transferencia térmica más alta porque confiere una mayor área de transferencia. Esto es similar a las aletas que se incluyen en los intercambiadores de calor también. En los mismos radiadores, por ejemplo, ustedes ven que están formados con plaquitas planas, y son aletas que lo que hacen es aumentar el área de transferencia. La generación de un flujo turbulento y una distribución uniforme del fluido a lo largo de la superficie, ¿ya? Entonces, así es como ustedes pueden observar estas placas donde incluyen estos agujeros por donde fluyen, por donde a través del intercambiador fluye el fluido líquido, o sea, el fluido frío o el caliente. Y pueden observar estas separaciones, ya que lo que hacen básicamente es bloquear algunas entradas porque el fluido caliente o uno de los fluidos no puede ingresar, entre comillas, hacia el espacio que va a estar ahí entre dos placas. Estas placas, o el flujo que va a través de estas placas puede tener una cantidad distinta de disposiciones, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes disponen, existe el flujo en serie que todo el fluido ingresa por abajo del equipo, luego sube y baja y así va pasando la corriente y cambia de dirección después de cada paso. También está el flujo en paralelo, donde básicamente ingresa y se distribuye de manera uniforme por todos los canales, aquí hacia abajo, comillas al mismo tiempo, y luego convergen a una única salida. Está esta disposición en Z, donde ambas corrientes fluyen en paralelo. El punto de salida se encuentra en el lado opuesto del de entrada, ¿sí? Que es como este flujo para un solo fluido, pero aquí se muestra para ambos fluidos, ¿ya? Entonces, así cuando este flujo que ingresa por acá baja, el otro flujo que ingresa por el otro costado sube. Y ahí se produce el intercambio, el contacto entre fluido frío y caliente. Y también está esta disposición en U, que
básicamente ambas corrientes fluyen en paralelo, los puntos de entrada y salida se encuentran en el mismo lado del intercambiador. Aquí están en distintos lados del intercambiador, aquí están en el mismo lado. Es decir, aquí, si ustedes pueden ver, se contacta el fluido frío y el fluido caliente, ingresa por acá y sale por acá. Se contactan esas posiciones de entrada y salida y aquí están viendo ustedes el contacto entre el fluido frío y caliente a contracorriente. Bien, y con estas descripciones de los flujos vamos a finalizar este primer video para no sobrecargarlos y vamos a, en un próximo video, continuar con características de diseño y vamos a, en el próximo video, continuar con... Para irnos, son las 19:35. Vamos a ver los intercambiadores de placa de la firma Renovitec. Renovitec, sí. Era intercambiadores de placas de la firma Renovitec. Renovitec. Los intercambiadores de placas son una excelente opción cuando lo que queremos es intercambiar calor entre dos fluidos. Vamos a ver en este vídeo cómo son los intercambiadores de placa, cuál es la problemática asociada a los intercambiadores de placa. Limpian los intercambiadores de placas. Tenemos básicamente dos alternativas a la hora de intercambiar calor entre dos fluidos: los intercambiadores de placas y los intercambiadores de carcasa y tubos. Los intercambiadores de placas son mucho más eficientes y mucho más baratos que los intercambiadores de carcasa y tubo. Pero hay que tener en cuenta que los intercambiadores de placa tienen una limitación importante. Y la limitación es la goma que aísla una placa de la siguiente. Esa goma impone pues, una serie de limitaciones en temperatura, en presión, en tipos de fluidos que se pueden utilizar e incluso impone una limitación importante cuando uno de los fluidos es más sucio que el otro. En los casos en que haya una limitación por temperatura, por presión, por tipo de fluido o por una suciedad excesiva, tenemos que irnos necesariamente a intercambiadores de carcasa y tubos. Pero si no, utilizaremos siempre los intercambiadores de placa, porque son los más eficaces y los más baratos. Los intercambiadores de placa funcionan francamente bien. Son unos intercambiadores excelentes, con marcas muy reconocidas en el mercado y como Alfa Laval, como GEA, como otros fabricantes que aportan pues, unos equipos robustos, bien dimensionados, unos equipos que además nos permiten incluso aumentarlos de tamaño y ampliarlos de que fuera necesario. Pero ¿cuál es el gran problema de los intercambiadores de placa? Que si alguno de los fluidos provoca deposiciones, provoca incrustaciones en alguna de las placas, el problema es que limpiar esos circuitos no es tan fácil. Para limpiar intercambiadores de placa tenemos entonces dos soluciones. Las dos soluciones para la limpieza de intercambiadores de carcasa y tubo son la limpieza por recirculación o la limpieza mecánica mediante el desmontaje y la limpieza manual. La limpieza por recirculación se hace utilizando un fluido que no ataque a la goma o que no ataque a las placas, pero que sí que ataque a la suciedad y la disuelva. Hay fluidos que han dado muy buen resultado, aunque el fluido que utilicemos, el producto químico que utilicemos para atacar pues la suciedad que se haya depositado, dependerá mucho, del tipo de suciedad. Habrá que experimentar, habrá que probar a ver qué tipos de fluidos nos van bien, pero tendremos que plantearnos fluido número uno, pues el ácido cítrico, que sería capaz de eliminar pues, deposiciones cálcicas o magnésicas, y también podríamos pensar en el agua oxigenada como un fluido muy interesante para eliminar deposiciones de carácter orgánico.
Si la limpieza química no diera resultado, la limpieza por recirculación química no diera resultado, tendremos que desmontar el intercambiador y hacer una limpieza manual. Se trata de desmontar cada una de las placas y con una limpieza con líquido a presión, con limpieza por inmersión, dejando que disuelva la suciedad, algo mixto, o incluso la limpieza manual de cada una de las placas, terminará eliminando suciedad. Pero ¿cuál es el problema que viene a continuación? Tenemos que volver a montar el intercambiador, tenemos que volver a colocar todas esas gomas en su sitio y empezar a cerrar cada una de las placas. Esto es un grandísimo problema, porque colocar bien todas esas gomas, que son muchas, a la primera no suele ser nada sencillo. Es por esta razón por las que algunos usuarios de intercambiadores de placas terminan sustituyendo por intercambiadores de carcasa y tubos. Pero existe una alternativa, que es utilizar empresas especializadas en la limpieza de intercambiadores, que son capaces, que tienen las técnicas precisas, que tienen el herramental preciso, que tienen los conocimientos necesarios como para desmontar un intercambiador, poder realizar una limpieza muy efectiva y poder montar el intercambiador de nuevo, asegurando que no tenemos ninguna fuga en él. ¿Cuándo sabemos que es necesario realizar una limpieza, bien por recirculación química, bien por una limpieza mecánica de un intercambiador de placas? Pues sabemos que es necesario cuando comprobamos la potencia térmica que se intercambia en el intercambiador. Para eso necesitamos conocer el caudal circulante de uno de los fluidos, necesitamos saber también la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Calculando la entalpía del fluido de entrada menos la entalpía del fluido de salida y multiplicándolo por el caudal, tenemos directamente la potencia intercambiada. Lo podemos ver en los diferentes circuitos y así sabremos cuál es la potencia que estamos intercambiando. Eso lo podemos hacer en un circuito, lo podemos hacer en los dos. Obviamente, la suma de lo que pierde en uno tiene que ganarlo en el otro. Así que con que calculemos en uno de ellos suele ser suficiente. Podemos también medir las temperaturas de salida de cada uno de los fluidos y poner límites a esas temperaturas de salida o de entrada de estos fluidos. Entonces, tenemos varias formas de diagnosticar si un intercambiador se encuentra en buen estado. El mantenimiento que requiere un intercambiador, además de estas limpiezas que habrá que hacer en caso de que la potencia térmica haya disminuido, es un mantenimiento basado en la condición del equipo. Es decir, es un mantenimiento que se basa en inspección. El intercambiador básicamente son inspecciones sensoriales más inspecciones con instrumentos en línea en el que obtenemos los datos, caudal, recordemos caudal y temperatura, y con unos pequeños cálculos hacemos la potencia térmica. Pues a través de la inspección sensorial, viendo, oliendo, tocando o escuchando, podemos saber si el intercambiador se encuentra en buen estado. Recordemos que Renovetec tiene un protocolo específico de mantenimiento de intercambiadores de placa, del que hablaremos en un próximo vídeo. Además de eso, una vez realizado una inspección, una vez realizado un desmontaje, hay una serie de pruebas que tenemos que hacer para verificar que el intercambiador ha quedado en buen estado. La primera prueba que tenemos que realizar es una prueba de estirar, es decir, tenemos que comprobar que el intercambiador es estanco. Es una prueba de estanquidad normalmente que se hace con aire comprimido a baja presión, si es posible aislar completamente el intercambiador. Si no fuera posible aislar completamente el intercambiador, tenemos que inundar. Es decir, tenemos que llenar el fluido y ver si se sale por algún lado. La prueba de estanquidad es mucho más fácil de realizar. Se mete aire a baja presión, con 1 o 2 bares es suficiente. Con osa, es decir, con un pincel y un agua con detergente, pintamos completamente todo el lateral del intercambiador por donde podamos tener fugas y vemos si se producen pompitas. Entonces, con esta prueba de estanquidad vemos si las juntas nos han quedado bien, entonces podríamos proceder a llenar el intercambiador. Además de eso, la prueba definitiva es ver cómo ha quedado la potencia de intercambio, volviendo a hacer una prueba de salto térmico multiplicado por, diferencia de entalpías entre la entrada y la salida, multiplicado por caudal, nos da la potencia de intercambio. Si nosotros vemos que la potencia ha aumentado
quiere decir que ha sido eficaz la actividad de limpieza que hemos llevado. Además de estas actividades, dentro de lo que tendremos que comprobar, pues serán cosas relacionadas con la fijación, cosas relacionadas con la puesta a tierra, aspectos relacionados con el aspecto visual, etc. Bien. Muy bien, chicos. A ver si queda tiempo para ver. Vamos a ver. Como para que no quede ninguna duda. Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia. Físicamente, un intercambiador de calor de placas es lo que ustedes pueden observar acá. Tiene un armazón, perdón por no ser técnico, pero tiene un armazón básicamente. Perdón, chicos, aguanten un segundo, intercambiador de placas. Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, yo soy Gabriela Sandoval y vamos a... Aguanten un poquito, que estoy localizando el último video que va a ver. Hola chicos del curso Fenómenos de Transferencia de Calor, yo soy... físicamente, un intercambiador de calor en la práctica de este equipo. Un armazón, perdón por no usar lenguaje técnico, pero tiene un armazón básicamente y a través de este armazón ustedes pueden ir incorporando la cantidad de placas necesarias para llevar a cabo el... Bueno, no. Estaba tratando de buscar, pero no. Acá cálculo de intercambiador de calor parte 2, pero no es la del intercambiador de placas. Así que bueno, dejemos hasta acá, llegamos con el intercambiador de placas, veremos la parte conceptual, no nos vamos a meter en el cálculo todavía. Porque no hay tiempo para ver todo lo que uno desearía, ¿no es cierto? Así que bueno, lo que sí, la otra semana ya arrancamos con el último intercambiador de calor, que es el evaporador. Bueno chicos, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo la semana que viene. Fue un placer y nos estamos viendo. Nos vemos la semana que viene entonces, chicos. Hasta acá llegamos. Suerte, dejo de grabar.